Bueno, bien. Entonces, hoy vamos a empezar con la guía 2. Ahí estoy. Ve mi pantalla, ¿no? Se ve. Bien. Entonces, les presento a la guía nueva. No se preocupen que no es tan larga. ¿Quieren? Las muestro. Está subida al campus ya. Así que cualquier cosa la pueden buscar ahí. No creo que le hagamos ninguna modificación, así que es lo que hay. Son 16 ejercicios, ¿sí? Pero son en general más cortos, ¿sí? Así que no desesperen en ese sentido. Bien. Entonces, la guía, alguien preguntaba, es sobre propagación de ondas en medios continuos, ¿sí? Ya habíamos visto algo de propagación de ondas en medios continuos. No sé si alguien quiere decir que habíamos visto. Ondas estacionarias. Bien. ¿Qué son ondas estacionarias? Modos normales son ondas estacionarias. Muy bien. Satisface la ecuación de ondas, sí. Todo lo que estamos viendo hasta ahora son ondas confinadas, digamos. ¿Sí? Pensemos que teníamos o sistemas de n masitas o cuerdas, pero son cuerdas con extremos, ¿no? Teníamos condiciones iniciales y condiciones de contorno. ¿Está bien? Eso es lo que teníamos con ondas estacionarias, ¿sí? Y en general siempre teníamos soluciones de esta pinta, ¿no? Había como varias versiones equivalentes, pero algo de este estilo, ¿no? Un modo normal es algo de este estilo. Por ejemplo, cuando estamos pensando en cuerdas. ¿Está bien? Esto ya lo habíamos visto en la guía pasada. Y teníamos también que había una relación entre la parte espacial y la parte temporal, que venía dada de la ecuación de ondas, ¿sí? O sea, no cualquier solución de este tipo va a cumplir con la ecuación de ondas si es que la parte espacial y la parte temporal no están relacionadas. Entonces, como un poco para introducir esto, por ahí ya lo vieron, Inés algo había dicho, por ahí lo vieron en la práctica, en la teórica. Lo que vamos a hacer es, bueno, a partir de esta expresión para un modo normal, lo que quiero hacer es reescribirla de otra manera, ¿sí? Y para eso lo que voy a usar son identidades trigonométricas que ya las venimos usando. De hecho, en la clase de batidos las usé, así que ya las deben conocer, que es el seno de la suma y el seno de la resta. Se puede escribir de esta manera. Y lo que voy a hacer es agarrar esta expresión de un modo normal y lo voy a escribir como usando estas propiedades, ¿sí? Entonces, fíjense que me queda algo así. ¿Está bien? O sea, lo que voy a decir es, bueno, esto que tiene un seno por un coseno es como el seno por el coseno de acá. Entonces, si yo sumo estas dos, este término se me va, entonces me queda el seno de la suma y el seno de la resta, ¿sí? Fíjense qué es lo que aparece acá. Y un 2 que sale de la suma, ¿no? Tenemos un seno que tiene la parte temporal y la parte espacial juntas. Acá. Ahora que lo veo. Me falta. Acá son más, ¿no? Sí. Bien. Esos errores que uno va encontrando cuando lo vuelve a mirar. Bien, hasta acá todo bien. O sea, lo que hice fue decir, bueno, voy a agarrar mi expresión para un modo normal y lo voy a reescribir, ¿sí? No hice nada, ninguna aproximación ni nada, sino usé identidades. Bien, esa es la idea, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué querría hacer esto, no? ¿Qué es lo que quiero ver si yo ya tengo la, la expresión para el modo normal? O sea, yo ya conozco como oscila mi cuerda, ¿no? Si después lo de condiciones iniciales y determino cuáles son los Ks posibles a partir de las condiciones de contorno, ya tengo el problema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué querría hacer algo de este estilo? Entonces, lo que voy a hacer es analizar cada uno por separado, ¿sí? Entonces, después esto lo subo de nuevo corregido por las dudas. Bien. Entonces, miremos la primera de las dos.
¿Y alguien se perdió con la cuenta? No, ¿no? Voy a asumir que no. No es ninguna cuenta muy complicada, así que... Bien. Entonces, miremos el primer término. Tenemos un seno que tiene kx menos omega t más la resta de las fases, ¿sí? Yo lo escribí arriba de todo como súper general, y le puse una fase, tanto la parte espacial como la parte temporal, que después eso, de dónde, si estamos trabajando en algún problema de la guía, de dónde van a salir. Vamos haciendo como un repaso, una integración. ¿De dónde van a salir estas condiciones? O sea, ¿cómo determino estos? Condiciones de contorno y condiciones iniciales, ¿no? Muy bien. Bien. Entonces, volvamos. Voy a mirar este seno. Entonces, fíjense que ahora tenemos la parte temporal y la parte espacial juntas, ¿no? Entonces, si ustedes grafican esto, lo pueden hacer con la compu, grafican este seno para un t y para un tiempo posterior, lo que van a ver es que la onda, esto es para t1, ¿sí? Y cuando voy a un t2, un tiempo posterior, la onda está como corrida, ¿no? Parece que avanza, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa cuando tengo escrita la onda de esta manera, ¿no? Estoy viendo como que la onda pareciera avanzar, la perturbación pareciera avanzar, ¿sí? Si lo grafico un tiempo t posterior, me va a pasar algo así, ¿no? Para otro te lo voy a intentar hacer, pero va a quedar horrible. Ya tengo la misma perturbación en este caso, pero como corrida. ¿Está bien? Bien, entonces, la pregunta es, ¿con qué velocidad veo que avanza? ¿Alguien quiere jugársela y tirar algún posible resultado? Bien, ok. ¿Eso lo vieron en la teórica? ¿Ese nombre? Eso ya lo vieron. Algo vimos. Bien. Bien. Lo que dice Flor es que la velocidad va a estar asociada a la velocidad de la ecuación de ondas, ¿no? O la relación que teníamos entre omega y el número de ondas. Bien, entonces, deberes de cómo avanza esta perturbación es decir, bueno, voy a seguir un punto. Yo lo dibujé acá en rojo, digo, bueno, me fijo cuando el seno es máximo, ¿no? O sea, quiero mirar este punto. Y me voy a fijar cómo avanza ese punto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, lo podría hacer para cualquier otro punto de mi perturbación. O sea, voy a elegir uno que me quede cómodo y voy a ver cómo avanza para ver con qué velocidad se va moviendo. Yo en este caso elegí el máximo, pero podrían haber elegido el mínimo o cualquier otro, ¿sí? Entonces, si yo quiero seguir el máximo, lo que voy a decir es, bueno, sé que es máximo cuando el seno es máximo. O sea, el seno es máximo en 1, entonces la fase tiene que ser pi sobre 2, ¿no? Para este caso. Si lo miro a t igual a 0, por ejemplo. Entonces, si lo quiero mirar a un tiempo posterior, también tengo que pedir que el seno sea igual a 1, ¿no? Acá en este caso me quedó un poco chifleado, pero se supone que es el máximo. También acá el seno para este t2, en esta posición, también es máximo, ¿no? Entonces, de nuevo, tengo que pedir que la fase para ese tiempo y posición posteriores sea igual a la anterior, ¿no? A pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, hago eso. Digo, bueno, me fijo a un tiempo t y miro la fase y miro a un tiempo t posterior y va a ser una posición distinta, ¿no? Entonces, por eso pongo esto de x más un delta x y un t más delta t. ¿Está bien? ¿Me siguen o los he perdido? Bien. Entonces, si masajeamos un poco esta expresión, le voy a pedir que esto sea igual a un numerito,
¿sí? O cualquier otra cosa, siempre que sea constante, ¿no? A medida que pasa el tiempo y me voy moviendo. Entonces, si reescribimos todo esto, vamos a ver que tenemos, que llegamos a esta relación, ¿no? Que es lo que no se nos va. Entonces esto es lo que nos va a decir, bueno, si yo quiero seguir ese puntito, cómo tiene que ser la relación entre lo que me moví en la posición y lo que me moví en el tiempo. ¿Sí? Y es lo que decía justamente Flor. Bien. Que es que si yo quiero seguir ese puntito, me tengo que mover con una velocidad v, que es la que viene dada de la ecuación de ondas, ¿sí? La velocidad de propagación. Y es por eso que alguien, ya no me acuerdo quién, había dicho que se llamaba velocidad de fase, ¿sí? Porque es la velocidad a la que me tengo que mover para seguir a un puntito, ¿sí? De la perturbación. Y como había dicho que avanzaba, fíjense que me quedó v positivo, ¿sí? Entonces, en general, cualquier onda que se escriba como x menos v de t va a ser una onda progresiva, ¿sí? Y esto es solución de la ecuación de ondas. Eso seguramente lo deben haber visto con Ricardo o lo van a ver. ¿Está bien? Fíjense que yo cuando había escrito el seno, me queda kx menos omega t, ¿no? Si quieren esto lo pueden reescribir de la siguiente manera, ¿no? Sacan factor común k y les queda x menos omega sobre k. Bueno, más todo lo otro, ¿no? Y esto es esa b que habíamos dicho antes. Entonces fíjense que el seno, como lo había escrito, tenía esa dependencia, x menos b de t. Bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que llegamos? Que yo tengo una onda. Que Cande, la hay unas puedo... preguntitas en el chat de, no sé si ya lo habías contestado, de si esta es la velocidad de propagación, si es lo mismo que la velocidad de fase. Bueno, En este caso sí, es la velocidad de propagación de la onda, lo que tenía en la ecuación de ondas, y es la velocidad de fase, sí. Bien, entonces cualquier onda que se escriba como x menos b de t es una onda progresiva, es decir, que avanza. Lo que tengo que hacer es, si pasa el tiempo, para seguir al mismo punto, tengo que irme para delta x positivo, ¿sí? Esa sería la idea de por qué es progresiva. Y encontramos que la velocidad a la que tengo que moverme para seguir un punto es la velocidad v de la ecuación de ondas, y en este caso es la velocidad de fase. Bien, ¿qué pasa si miramos el otro seno, ¿no? Que si lo corrijo sería kx más omega t más la suma de las cosas. ¿Sí? En este caso las fases no me interesan, así que siempre me estoy olvidando, pero bueno, son constantes. Entonces, de nuevo, si yo quiero seguir un punto de la perturbación, tengo que agarrar y pedir que la fase sea constante. Entonces, si hago eso, lo que podemos ver es que, de nuevo, la relación que tengo que moverme, digo, si yo me desplazo en x y me desplazo en el tiempo, digamos, avanza el tiempo, para seguir un punto de la perturbación me tengo que mover con una velocidad negativa, ¿sí? En este caso, entonces, la onda retrocede, ¿está bien? Fíjense que para T1 es esta que está acá, y para T2 me quedo como retrasada, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que vemos es que cualquier onda que se escriba como x más b de t es una onda regresiva, ¿sí? Y lo que incorporamos ahora es la velocidad de fase. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Por eso esta es regresiva, exactamente. O sea, lo que tiene que pasar es que si yo dejo avanzar el tiempo, si yo quiero seguir algún punto de la perturbación, sea la cresta o por ahí un nodo, lo que va a pasar es que tengo que moverme para x negativos, ¿no? Para seguir ese puntito. Entonces es como que está volviendo. Y cualquier onda que se escriba como alguna función de x más b de t va a ser una onda regresiva. Y en particular es solución de la ecuación de ondas. Eso no lo estoy mostrando, pero
Y la progresiva es con un menos, ¿sí? Todo esto igual lo pueden hacer, o sea, agarren este seno y el otro seno y grafíquenlo para 2 tiempos y fíjense cómo les queda. O sea, hagan este dibujito si quieren en la compu o a mano, es lo mismo. Y fíjense cómo les queda. Van a ver que va para qué lado avanza, ¿sí? Bien. Entonces, claro, pueden hacerlo con un slider, sí, como lo que dice Matías. Bien. Entonces lo que vimos es que, en el fondo, nuestra solución de onda estacionaria, que era el modo normal, lo pudimos escribir como la suma de 2 ondas propagantes. ¿Está bien? También lo podemos hacer al revés, ¿no? Una onda propagante se puede escribir como una combinación de ondas estacionarias. Entonces, es como que de alguna manera encontramos 2 descripciones a los fenómenos ondulatorios que son como complementarias, ¿sí? O sea, puedo escribir la solución para todos los problemas que venimos haciendo en la guía 1 de esta manera, sí, que es la que veníamos trabajando en la guía 1, o lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Con un más acá. ¿Sí? Y vamos a llegar a la misma solución. Pero acá por ahí es como que esta descripción nos va a permitir encontrar o analizar otras cosas que por ahí con la descripción de modos normales no podíamos hacer, ¿sí? Entonces, les presento formalmente a lo que son las ondas viajeras u ondas propagantes. Son perturbaciones que tienen de la forma, las muestro, un X más o menos B de t, ¿sí? Dependiendo de cómo sea ese signo, voy a tener una onda progresiva o una onda progresiva cuando tengo un menos y una onda regresiva cuando tengo un más. ¿Está bien? Cande, una consulta nada más. Sé que quizás es medio obvio, pero para entender el movimiento, no sé si estás viendo mi imagen, pero Sí, te veo. el movimiento se está haciendo la onda, si estos son los picos, digamos, ¿está haciendo esto o está haciendo como yéndose? Como una propagación en el medio que se va. En este caso se repite la misma forma. No sé si interpreté tus manos en el sentido que No, el creo que hecho lo que de querés que, decir. como O me sea, dijiste que en se mantiene T1, el mismo seno sí, y va avanzando con el tiempo. No es que se está deformando ni nada. claro, o sea, está Es en todo así, caso como exactamente. trasladándose, ¿no? Exactamente, se está Bien, trasladando. bien. Sí, esto lo puedes agarrar y graficar. En este caso, porque estamos pensando siempre que la velocidad es la misma, bueno, detalles, Claro, ¿no? claro. Sí, sí, era como para entender Sí, el es como lo movimiento que dice como más Inés. visual. Son gráficos corridos, digamos. Bien, bien, gracias, Inés. Es una manera Un, de un detalle Bueno, pensarlo. ahí también, interesante un detalle interesante de lo que estaba diciendo recién Cande, de las 2 formas alternativas de pensar la solución de nuestro problema este del medio continuo, ¿no? Que en la fórmula de más arriba, la de los modos, era una suma infinita, en el caso más general posible, de modos, no es una sumatoria infinita, y cuando uno se imagina cómo evoluciona eso en el tiempo, es quizá un poquito difícil de verlo, cuando hay muchos modos superpuestos, ¿no? Lo que tiene interesante para mí la descripción de ahora, la de las ondas estacionarias, es que todos los modos tienen la misma velocidad de la onda progresiva y regresiva, es la misma para todos los modos. Entonces es como cualquier condición inicial arbitraria que uno dé, se puede pensar así, como que hay una que va para un lado y otra que va para el otro, como se va propagando esa condición inicial. Bueno, ya igual lo vas a profundizar más, me imagino vos, Cande, ¿no? Pero Sí, como otra por forma ahí más sencilla, fácil de por ahí visualizar. ya vieron lo de el pulsito cuadrado con Ricardo. Creo que está en el libro. No sé si lo mostró. Sí, ¿no? O sea, la idea es esa. Lo que dice Maga es que. A ver si tengo el libro. En eso no lo dibujé, pero lo podría haber dibujado. Que si tengo, por ejemplo, un pulsito cuadrado, ¿qué es lo que va a pasar a medida que empieza a avanzar el tiempo, ¿no? Que aparecía como los 2 pulsitos, uno hacia un lado y hacia el otro, llegaban a la pared, se invertían, se volvían a juntar. Eso lo vieron con Ricardo. Eso lo pueden probar. No sé si está en el libro, está como las fotitos, pero pueden probar a hacer alguna animación en que
el que se anima. Pero sí, lo que pasa, lo que dice Maga es eso, ¿no? Pensar que tenemos ahora una descripción complementaria que por ahí nos permite como analizar cosas que por ahí con los modos normales no son tan sencillas de ver, ¿sí? Es un poco eso, cómo avanza con el tiempo las cosas. Bien, y hasta acá también veníamos trabajando con oscilaciones que siempre tienen una dependencia temporal armónica, ¿sí? Y un poco por ahí lo hablaron con Ricardo, o lo deben saber de quienes hacen música y demás, que si queremos transmitir información, con este tipo de dependencias temporales no vamos a lograrlo, ¿no? O sea, si yo hago un coseno de omega t, no me va a servir para eso, porque siempre estoy diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, si yo quiero transmitir información, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a modular un poco la onda. Y esto ya un poco habíamos hablado de modular. Sí, es una buena forma de verlo. Los modos normales nos sirven para ver la foto. Y si bien también tenemos el tiempo, esto por ahí tiene un poco más de énfasis en la parte de evolución temporal espacial, ¿no? Puede ser. O sea, los dos tienen esa información porque son complementarios, pero por ahí algunos es más fácil de interpretar que en el otro. Bien. Entonces, después esto lo vamos a ir viendo con un poco más de detalle en las clases que viene, pero para ir incorporando algunas nociones, si yo quiero transmitir información, una onda que empiece, que nunca empiece y que nunca termina, como pueden ser cosenos y senos, no me van a servir, ¿sí? Porque siempre estoy diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, no estoy como dando información. Entonces, ¿qué es lo que voy a querer? Modular las ondas. Entonces, en particular, por ejemplo, me puede interesar una función que empiece y que termine, ¿no? Como por ejemplo un pulsito, alguna señal de ese estilo, como es la vida real, ¿no? Si yo quiero transmitir información, generalmente son cosas que empiezan y que terminan. Y lo que vamos a ver por ahí las clases que vienen, y seguramente ya lo vieron en la teórica, es que estas funciones, sí, que ahora no son periódicas, sino que empiezan y terminan, se pueden pensar como una superposición, ahora continua, de funciones que dependen, o sea, funciones tipo cosenos y senos, ¿sí? O exponenciales complejas. Esto creo que ya lo vieron en la teórica, y es lo que llamamos transformada de Fourier, ¿no? Franco pone la carita. ¿Alguien me puede decir un poco qué vieron? ¿O qué les quedó de eso? Después igual lo vamos a retomar en otras clases, ¿sí? ¿Alguien se anima a decir algo? Franco, que siempre... Recuerdo que lo vieron, pero no mucho. O sea, es parecido en algún punto con las series, pero ahora ¿qué pasaba? Es como el continuo de la serie. Viene por ese lado, ¿no? O sea, nosotros usábamos Fourier como para describir alguna función acotada o algo que sea en realidad periódico. Lo usábamos para describirlo en términos de nuestra base de cosenos y senos, ¿no? Y ahora lo que voy a decir es, bueno, en realidad puedo tener cosas que no tengan condiciones de contorno, y entonces lo puedo escribir también como una superposición de funciones, ¿sí? Como con una base, pero me voy a ir al continuo, y cuando tengo que ir al continuo siempre las sumas se me van a integrales, y ahora puedo tener omegas continuos, ¿no? Recuerden que el omega estaba relacionado con el K, y las condiciones de contorno nos daban los posibles K, ¿no? O sea, no, para el problema de Fourier que hacíamos, que empezó Maga, siempre teníamos que pensar que, bueno, cuáles son los posibles modos, ¿no? Y ahora vamos a pensar en un espectro continuo de frecuencias. Y eso es lo que va a ser la transformada, después vamos a verlo con un poco más de detalle, pero queremos ir empezando a trabajar un poco con esa noción, ¿sí? Entonces, un poco pensando en esa idea de la transformada, de que yo puedo pensar en algún pulsito o lo que quiera transmitir de información, como una superposición de funciones con distinta frecuencia, ¿no? O sea, voy a pensar en un espectro continuo de frecuencias. Entonces, ¿qué pasa
cuando superponemos ondas de frecuencias distintas. Nosotros ya habíamos visto un ejemplo de eso en otro contexto, pero voy a esperar que alguien me diga un poco qué se acuerdan de superponer ondas de frecuencias distintas. Bien, aparecían los batidos. Bien, bien, Liliana. Entonces, ahora nos van a interesar situaciones donde voy a sumar ondas con frecuencias distintas. Si las frecuencias eran parecidas, se formaban batidos. Bien. Entonces, era esto, ¿no? Cuando yo sumo dos ondas con frecuencias parecidas, aparecía una modulación, que eso es lo que nos interesa si queremos pensar en transmisión de información, ¿no? Y, si se acuerdan del ejercicio de batidos, habíamos definido como dos frecuencias auxiliares que surgían de la frecuencia de los dos modos que aparecían. Una que era la frecuencia de modulación, que estaba asociada con la diferencia, y un 2 dividiendo, y una portadora, que es la que asociábamos al promedio. ¿Está bien? Entonces, como las frecuencias eran parecidas, había una frecuencia mucho más grande y una más chica, ¿no? ¿Se acuerdan o estoy hablando en el aire? Bien. Entonces, la frecuencia de modulación, ¿cómo era? ¿Más grande o más chica que la de la portadora? En el caso donde las dos frecuencias de los modos eran parecidas. Más chica, ¿no? Entonces tenía un periodo más grande, entonces era lo que nos daba como la modulación. Y después teníamos una que oscilaba rápido, que nos daba como la información. Entonces, la pregunta es ahora, si yo quiero seguir ahora esa modulación, como hacíamos antes con el coseno, si yo tengo una modulación, quisiera ver de nuevo qué es lo que pasa con esa modulación. Entonces, un poco pensando que la modulación es lo que nos va a dar la información, ¿sí? O cómo propago información, vamos a definir lo que es la velocidad de grupo, ¿sí? Que es la derivada de omega con respecto a acá. Yo creo que esto lo vieron en la teórica, ¿sí? Si no, después la deducción por ahí de cómo pasamos de dos frecuencias a una derivada, por ahí vamos a hacer algún comentario más cuando volvamos a lo de transformada. Sí, pero esto lo vieron, ¿no? Bien. Entonces, la velocidad de grupo, ¿qué es? Es la velocidad ahora con la que se propaga la modulación, ¿no? Si yo tengo la suma de dos o más frecuencias, la velocidad de grupo va a estar asociada a esta derivada, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En muchos casos la velocidad de fase no coincide con la velocidad de grupo, ¿sí? Solo van a coincidir cuando la relación de dispersión sea lineal. Cuando la relación de dispersión no es lineal es cuando tenemos medios dispersivos. Eso lo vieron también con Ricardo, ¿no? Bien. ¿Puedo hacer una aclaración chiquita? Sí, por favor. No confundir medios dispersivos con rango dispersivo que habló Milton en la clase pasada. Es la misma palabra, pero no son en cosas, otro contexto. Digamos. En otro contexto, sí, son cosas distintas, ¿sí? Entonces, sí, en este caso, dispersivo es que la velocidad de fase depende de la frecuencia. ¿Sí? Porque está acá. O, por ejemplo, bueno, sí, la velocidad depende de la frecuencia, ese sería. Entonces ahora la relación de dispersión no va a ser lineal. Sí, porque para cada K tengo una velocidad de propagación distinta. ¿Está bien? Bien, después igual esto lo vamos a retomar cuando volvamos para la transformada. ¿Sí? Pero vamos a empezar a ver algunos pantallazos. No, la velocidad de grupo la podés definir siempre. En general, si vos tenés una sola velocidad en un medio no dispersivo, la velocidad de grupo es la velocidad de fase, ¿sí? Es la velocidad a la que se propaga la información. Si tenés una suma de frecuencias,
ahí sí, una suma de ondas, tiene sentido definir la velocidad de grupo. ¿Está bien? Eso respondiendo a Santi. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bien, sigamos. Entonces, de alguna manera ya encontramos que podemos tener alguna descripción donde tenemos un pulso y después vamos a ver cómo trabajarlo y cómo ver cómo se propaga. Pero la idea general es que si tengo un pulso en un medio no dispersivo, se va a propagar y va a seguir con esa misma formita. Si estoy en un medio dispersivo, donde ahora la velocidad para cada frecuencia, o sea, la velocidad depende de la frecuencia, lo que va a pasar es que si yo tengo este pulsito que lo puedo describir como una suma de funciones con dependencia armónica temporal, dependencia temporal armónica, cada una de estas funciones va a viajar con una velocidad distinta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este pulsito, a medida que pasa el tiempo, se va a ir desarmando, ¿sí? Porque cada una de las contribuciones tienen distinta frecuencia, pensando un poco en lo que era la transformada, van a viajar con distinta velocidad. ¿Está bien? Entonces esto, como un pantallazo de lo que es la guía. Tengo una preguntita por ahí. Hasta ahora vimos el caso de la soga atada entre dos extremos, qué sé yo, y en gases también vimos, y un poquito Luz mencionó en líquidos y en sólidos, pero muy por arriba. Esos eran, los estábamos analizando como medios dispersivos, no dispersivos, que... Como no, o sea, siempre pensábamos que la velocidad era constante y que no dependía de la frecuencia. Claro. No, como todavía no vimos ningún medio dispersivo, por eso es un poco difícil imaginárselo. En la teórica ya habrán visto. Exacto. Pero siempre era una relación o sea, de dispersión por acá lineal. siempre tenemos una relación de dispersión lineal, ¿sí? Porque nuestra velocidad no dependía de la frecuencia, o por lo menos siempre consideramos que todos los modos estaban con la misma velocidad. Bien. Yo, Cande, perdón, meto una pregunta para que la piensen. O sea, el sonido en el aire. Primera pregunta, el sonido en el aire. ¿Se funciona, o sea, el aire para el sonido funciona como un medio dispersivo o no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo pueden darse cuenta de eso? Para que lo piensen. Después, Candes ahí y después lo charlamos si quieren al final de la clase. Me parece muy bien. Si querés, puedes escribir la pregunta en el chat por si alguien no la... ¿cuál fue la segunda pregunta? Pregunta Martín. Ahí dejo escrito en el chat. Dale. Así la tienen. Bien. Entonces, bueno, tenemos un pulsito. Ya vimos que si no tengo condiciones de borde, se va a propagar, ¿no? Y seguiría propagándose sin modificaciones. ¿Está bien? En un medio infinito. Ahora, ¿qué pasa? Si me encuentro con una discontinuidad, ¿no? Tengo mi pulsito y aparece algo que cambia las condiciones de mi problema. Bueno, lo que va a tener que pasar es que va a aparecer una onda. Si yo tengo una onda progresiva, va a aparecer una onda regresiva que me permita ajustar las condiciones de borde o de contorno en esa discontinuidad. ¿Sí? Bien. Entonces lo que vamos a ver en esta clase, que es un poco la gran parte de la guía, es reflexión y transmisión de ondas. ¿Sí? Esto ya lo vieron creo que hoy con Ricardo. Lo que vamos a hacer creo que es el ejercicio 9. No le había puesto nombre porque hubo modificaciones en la guía. El 11. El 11, no se preocupen, con todo lo que está antes, son algunas conceptuales y después hay algunas que las vamos a volver a retomar, así que mírenlos, pero no se preocupen con que ya estamos en el ejercicio 11 de la guía, ¿sí? Una Bien. cosita, para aquellos que están recursando la materia, a diferencia de la guía 1, la guía 2 cambió, así Sí, que eso sí. bájenla. O sea, hay cosas nuevas, ¿sí? Creo que no hay nada de menos, sino hay algunas cositas de más. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el problema 11, que son dos cuerdas semi-infinitas. Cada una tiene una densidad lineal
y van a estar unidas en un punto. ¿Sí? Es este esquema de acá. Todo está sometido a una tensión, ¿sí? Que ya lo habíamos hablado en clases anteriores de que tengo que tener una tensión, ¿sí? Para poder tener ondas. Y nos dicen que sobre la primera cuerda incide una perturbación de este estilo, ¿sí? Armónica. Fíjense que cómo es la dependencia de este coseno, ¿no? Tengo un omega t menos k1 por x. ¿Esto qué tipo de onda es? ¿Progresiva o regresiva? Ya está igual el dibujito, ¿no? Pero progresiva, ¿sí? Se está avanzando hacia x positivos. ¿Está bien? Entonces, esta onda avanza y va a llegar a lo que sería nuestro cambio de medio, ¿no? O sea, va a cambiar la densidad de la cuerda. Perdón, Entonces tenemos que ver... si en algún momento llegan a tener una duda sobre si una onda es progresiva o regresiva, fíjense de hacerla avanzar en el tiempo, o sea, dejar el tiempo fijo y ver qué le pasa a la parte en X, ¿no? Y, para ver qué es lo que hace la onda, para sacarse la duda si avanza o retrocede. Sí, tal cual. O sea, pueden hacer lo que hicimos al principio de la clase y ver hacia dónde va, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar entonces cuando cambio de medio? Digo, cambio la densidad de la cuerda. Entonces, lo que va a pasar es que, como les dije antes, y seguramente lo vieron ya en la teórica, va a aparecer una onda que vuelve y hay una que se propaga, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, lo pueden pensar como que para cumplir las condiciones de contorno necesito que aparezca una regresiva por términos de balances energéticos. Seguramente eso es lo que tenían que ver con Ricardo, si lo van a ver. Entonces, bien. ¿Qué es lo que va a pasar también cuando cambio de medio, no? Va a cambiar la velocidad de propagación de la onda. ¿Sí? Porque recuerden que en cuerdas, esta era la relación que teníamos para la velocidad, que era la raíz de la tensión sobre la densidad lineal. Y acá le puse mu porque es lo que veníamos usando. Acá la densidad es ρ1 y ρ2, ¿sí? Sí, Franco. Ahora también le iba a preguntar en la teórica, pero al final no lo pregunté. Y es que cuando decís que cuando cambia el medio, tiene que ver con una onda regresiva para como compensar las condiciones de contorno, yo encuentro una gran analogía con la conservación del momento lineal. Es como que antes, ¿tiene que ver con eso o nada que ver? ¿O es solamente como parecido? ¿Seguro es parecido? No sé si encuentro la relación directa a pensarlo así, pero sí tiene que ver con conservaciones, ¿no? En el fondo querés como conservar la energía del sistema. Acá no tenés pérdida de información. Entonces, de alguna manera, cuando cambiás acá aparece algo para compensar eso. Pero tendría que pensar a ver si hay alguna como relación más directa. Para mí está buenísima la analogía, como para pensarlo, por lo menos, más allá de si no Sí, como hay, si hay o analogía no hay. funciona seguro. Sí, está muy buena, nunca se me había aburrido. No, a mí tampoco. Yo lo veo como Cande, que viene como una analogía desde el punto de vista que uno pide conservación, y cuando uno pide conservación, de alguna manera está compensando cosas ante las discontinuidades, cuales sean que se enfrenten. Es como algo más general desde la física, digamos, ¿no? Y la matemática al mismo Sí, que tiempo. es algo que va a aparecer en general. Bien. Así que buenísimo el comentario de Franco, ¿era? Sí. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora cuando cambiamos de densidad va a cambiar la velocidad con la que se propaga cada una de las ondas, ¿no? Si estoy en la cuerda 1, voy a tener una velocidad, y si estoy en la cuerda 2, voy a tener otra velocidad. Y por la relación de dispersión, eso implica que voy a tener Ks distintos. Una aclaración, yo estoy suponiendo que las dos, o sea, si digo que tienen Ks distintos, porque va a cambiar la densidad, estoy suponiendo que el omega es el mismo para las dos. Entonces, les pregunto, ¿por qué estoy asumiendo que la frecuencia es la misma a ambos lados de la discontinuidad?
¿A alguien se le ocurre alguna forma? Porque es un forzado, podría ser. Sí, yo en general siempre lo pienso como que si estuviesen a frecuencias distintas, en algún momento, si yo quiero que siempre estas sogas estén unidas, como si quiero cumplir eso para todo tiempo, de alguna manera tienen que tener la misma frecuencia, y si no se van a empezar a desfasar. Es como, por ejemplo, cuando a mí me lo habían explicado así, no sé si en la cámara va a funcionar, pero si yo me doy la mano con alguien, los dos tenemos que hacerlo a la misma frecuencia, si no, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, importante, tenemos la misma frecuencia. Como forzado me parece que es lo más correcto, porque sí, estoy de alguna manera forzando el sistema con una cierta frecuencia, espero que responda a toda la misma frecuencia, y voy a tener Ks distintos. ¿Está bien? No vas a lograrlo, porque se van a desfasar las manos. Saludos en pandemia. Muy bueno. Bien. Entonces, llegamos a que vamos a tener velocidades distintas y como consecuencia vamos a tener Ks distintos al tener densidades distintas. Bien, entonces ya habíamos mencionado esto de que tenemos una discontinuidad, una parte de la onda se va a reflejar y una parte de la onda se va a transmitir al segundo medio. Entonces voy a escribir mi solución del problema como lo que pasa en la cuerda 1 y lo que pasa en la cuerda 2. En la parte de la cuerda 1 tengo la onda incidente y me va a aparecer la reflejada. Y en el segundo caso, en la parte de la cuerda con densidad ρ2, voy a tener solo transmitida. ¿Sí? Entonces. Cande, por las dudas, aclaro algo que comentó Patricio. No, Patricio Sí. no. Sí, Patricio. Sí. Que cambiaste de mu a ro. Sí, puse mu al principio, porque es lo que veníamos usando creo que en la guía anterior, que aparecían todos mues. Y acá en esta guía aparece ρ, pero sí, densidad lineal de la cuerda. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero encontrar? Si yo quiero dar mi solución al problema, tengo que encontrar, bueno, la incidente ya la conozco, que me la dan de dato. Y quiero ver cómo es la reflejada y cómo es la transmitida. Entonces, si pienso en la reflejada, ¿qué tipo de onda tiene que ser? ¿Progresiva o regresiva? En la reflejada. Regresiva, ¿no? O sea, tiene que desplazarse hacia X negativos. ¿Y cómo tiene que ser la onda transmitida? Tiene que ser progresiva, ¿está bien? O sea, se va a desplazar hacia X positivos a medida que avance el tiempo. Bien, entonces puedo decir, bueno, voy a escribir la onda progresiva y la onda regresiva como cosenos y senos, ¿no? Y acá está el esquemita de la onda incidente, la reflejada y la onda transmitida. Bien. Entonces, ahora veamos qué condiciones tengo que cumplir para poder, o sea, qué tiene que pasar en la discontinuidad, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a pedir es que la función sea continua, ¿sí? O sea, que a cada lado de la discontinuidad tenga lo mismo. Entonces voy a pedir esta condición, que phi en 1, que es la cuerda 1, en x igual a 0, que es donde puse el origen en mi discontinuidad, tiene que ser igual a el phi 2 en x igual a 0 para todo tiempo. ¿Sí? Esa creo que es la más fácil de ver intuitivamente, ¿no? Tengo que pedir que en ese punto tenga una función continua, ¿sí? Porque estoy escribiendo un acuerdo con un cambio de densidad. Y la otra condición que hay que pedir lo que hizo. Sí, es bastante similar.
a lo que hizo Milton. Sí, sí, Lourdes. X igual a 0 es el punto donde se unen las dos cuerdas. ¿Sí? Si piensen que son semi-infinitas, entonces tengo menos infinito de cuerda para un lado y más infinito de cuerda para el otro. Y una con ρ 1 y otra con ρ 2. Bien. Vamos con eso, con las condiciones de contorno. Sí, en este problema no tenemos bordes, ¿sí? Tenemos una cuerda semi-infinita, infinita, si consideramos los dos extremos, ¿no? Entonces, no voy a tener las condiciones de contorno que teníamos antes, de extremos fijos, extremos libres y demás, sino lo único que tengo que pensar es, bueno, en esa discontinuidad, ¿qué se tiene que cumplir físicamente? Y lo que tiene que pasar es, primero tengo que pedir que sea continua en la descripción. No tengo que pedir que, cómo escribo la perturbación en la soga 1, tiene que ser igual a lo que como describí en la soga 2, justo en el punto de unión. Sigue continuidad. Y la segunda, que es la que vamos a ver ahora, es la continuidad de la fuerza restauradora o que no haya esfuerzos de cortes. Entonces, lo que voy a pedir es que la fuerza, en este caso, como no tengo masitas, sí, condiciones de acoplamiento o de empalme. Eso. Bien. Condición de empalme, sí. Sí, de hecho le puse los dos nombres en lo que sigue. Entonces, voy a mirar un poco cómo es la fuerza restauradora, que en este caso es la tensión. ¿Sí? La tensión es lo que hace que el sistema oscile. Ya lo habíamos mencionado en otras clases. Entonces, me voy a fijar siempre en el punto de la discontinuidad, en x igual a 0. ¿Cómo es la tensión? Lo que voy a pedir es, voy a mirar cómo es la fuerza transversal, ¿sí? En este caso en Y. Entonces voy a mirar la tensión proyectada en el eje Y, ¿sí? Y todo esto lo vamos a pensar justo en el punto de corte, de unión. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo escribo la fuerza en Y? La fuerza en Y va a ser la tensión, el módulo, por el seno de tita, ¿sí? Está bien, esto es trigonometría, y si los ángulos son suficientemente chicos, el seno va como la tangente, y la tangente la puedo escribir como la derivada de phi con respecto a x, ¿sí? Pequeños desplazamientos en phi y pequeños desplazamientos en x. Esto creo que lo vieron en la teórica. Así que de ahí salía eso. Pero Ricardo lo cuenta eso, está en el apunte con. Sí, de hecho yo no lo conté con con mucho detalle porque... Claro, está con súper detalle esa parte. Bien, entonces lo que tengo que pedir es que no haya fuerzas de corte. Por ahí fuerzas de corte no les dice mucho a esta altura de la carrera. O bien, tengo que pedir la continuidad de la componente transversal de la fuerza restauradora, que en este caso es en Y. ¿Sí? ¿Por qué pido eso? Bueno, tengo que pedir que la fuerza sea igual al diferencial de masa por la aceleración, que ese diferencial de masa es pirando en x igual a 0. Y en este caso, como tengo una cuerda, ese diferencial de masa va a ser 0. ¿Sí? Esto es Newton, ¿no? La fuerza en Y la puedo escribir como la contribución que hace el pedacito de la soga de la izquierda a la derecha y la fuerza que le hace la soga de la derecha sobre la izquierda, ¿no? Son pares de acción-reacción en este caso. Ande, ahí Facundo pregunta por qué dijiste o fuerzas de corte. No sé si te acordás en la clase, no me acuerdo cuál ya, Facundo, una de las primeras, que hablamos de extremos libres y que yo decía que el resorte no hacía ningún esfuerzo de corte, o sea que no hacía fuerzas transversales, si querés. Bueno, acá es esa la misma idea, ¿no? Como que en ese punto no hay un esfuerzo en esa dirección, entonces no se está partiendo, sino que es como que el esfuerzo es continuo. No sé si... Sí, en las primeras clases hablamos de eso. Sí, por ahí el término esfuerzo de corte o eso por ahí tiene más sentido cuando lo vean en otras materias, tal vez. Quédense con transversal, si no. Estoy pidiendo que
sea continuo la parte transversal de la fuerza, ¿sí? Entonces, pensando que las dos tensiones son iguales, ¿sí? Porque está todo sometido a una misma tensión, llegamos a esta relación. Así que la derivada con respecto a x de nuestro phi tiene que ser igual a ambos lados. ¿Está bien? Entonces tenemos ahora dos condiciones de empalme en x igual a 0. Una que era pedir la continuidad y la otra que surge de pedir esto de la continuidad de la fuerza transversal. ¿Está bien? Que ahora tiene que ver con la derivada. Así que, como decía Lourdes, es muy parecido a lo que habían visto con Milton, ¿no? Llegan a dos condiciones muy parecidas. Sí, en otro sistema y en otras consideraciones, pero sí. Bien, entonces, con esto voy a poder determinar cómo es la perturbación a cada lado de la soga, ¿no? Entonces, habíamos dicho, voy a dividirlo para la soga 1, para la soga 2, que para la soga 1, donde tengo densidad ρ1 y velocidad v1, si quieren, voy a tener, lo voy a escribir como x menor a 0, y el otro caso, donde estoy con la cuerda de densidad ρ2, voy a tener x mayor a 0, ¿sí? Y como habíamos mencionado, voy a tener la contribución de la onda incidente, me aparece la reflejada, y voy a tener para la segunda soga, la transmitida. ¿Sí? Ya habíamos dicho que tenemos esta onda incidente y va a ser progresiva, por cómo nos la da el problema, así que avanza hacia los X positivos, y la reflejada va a ir hacia los X negativos. Y la transmitida también va a ser progresiva, ¿sí? Entonces, voy a escribir mi solución, la onda regresiva y la onda progresiva, la transmitida, ¿sí? Entonces, yo lo voy a escribir como una suma de cosenos y senos, pensando que esta es una base de soluciones armónicas, ¿no? Entonces, voy a tener una amplitud por el coseno de omega t más, ¿por qué voy a poner un más? Porque es regresiva. Porque es regresiva. Bien. Lo mismo con el seno. Y lo que voy a hacer es considerar el K asociado al medio, ¿no? ¿Sí? La onda regresiva está en la cuerda 1, que tiene densidad ρ1, entonces tengo que tener un K1. Si escribo la parte transmitida, voy a estar en el medio 2, entonces me va a aparecer un K2, dos lados, y voy a tener un menos porque es justamente progresiva. ¿Sí? Sí, es un menos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me falta determinar? Bueno, me falta determinar estas amplitudes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero tener? Bueno, ¿cuál es la proporción de la onda incidente que se transmite y cuál es la proporción que se refleja, ¿no? ¿Y de qué va a depender eso? O sea, ¿va a depender de cómo es la onda incidente o va a depender de cómo son las densidades, por ejemplo? Bien. La amplitud incidente, de las dos cosas, sí, un poco de las dos cosas, pero principalmente cuánto se refleja y cuánto se transmite tiene que ver con las condiciones de las dos sogas, ¿no? Bien, eso igual ahora ya vamos a llegar a eso. Entonces nos falta determinar estas constantes, ¿sí? O sea, qué es lo que acompaña a cada uno de los términos de la onda reflejada y la onda transmitida. Entonces, bueno, para eso, ¿qué vamos a usar? Las condiciones de empalme. Entonces, empecemos por la primera. Pido la continuidad de la soga en x igual a 0, que es cuando se unen las dos soluciones. Bien, entonces tengo, esta es la onda en el medio 1, si en la soga 1, que tengo la contribución de la incidente, más la reflejada, y lo tengo que evaluar en x igual a 0, y lo igualo a la expresión para la onda en el medio 2, o sea, en la soga 2,
que es la onda transmitida. Y haciendo eso, la parte de los K se me va y me queda el A incidente más AR reflejado por el coseno más BR y la constante asociada a la reflejada, la parte del seno, tiene que ser igual a esta parte de la transmitida, ¿sí? Y esto ya había aparecido, sobre todo desde la primera clase, cuando resolvimos el forzado. Tenemos senos y cosenos. ¿Sí? Recuerden que estos son ortogonales entre sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo voy a dividir en igualar la parte que tiene el coseno y igualar la parte que tiene senos. ¿Está bien? Entonces tengo de igualar los cosenos, que la suma de la amplitud incidente y la reflejada tiene que ser igual a la transmitida para el coseno. Y después tengo esta segunda condición que sale de igualar los senos. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sigamos. Entonces ahora vamos con la segunda condición que venía de igualar los esfuerzos o la fuerza transversal, ¿sí? Entonces, primero que tengo que hacer es derivar con respecto a X la solución en la soga 1 y la solución en la soga 2. Derivan, me van a salir los K's y evalúo en X igual a 0. ¿Está bien? Entonces, si igualamos, ahora nos va a aparecer esta condición. ¿Sí? Todo esto es la derivada de phi 1 con respecto a X, evaluado en X igual a 0. Y esto es la derivada de phi 1 de phi 2 con respecto a X, evaluado en X igual a 0. ¿Está bien? Bien. Están muy callados estos chicos. Sí, sí, sí. No No dicen me nada. queda claro si es todo muy trivial o no se entiende nada. Igual si esto lo vieron hoy, por ahí están como más. Pero lo hicieron con exponenciales, ojo. Bien. Ahora vamos a ver algo de exponencial. Bien. Importante, un detalle, escribir, si están trabajando con cosenos y senos, todo de la misma manera, ¿no? Omega t menos kx, o más menos, pero siempre la parte temporal primero y después la parte espacial. No los mezclen, si no va a estar más complicado. Bien, entonces, sigamos. De nuevo, tengo una parte con senos y una parte con cosenos, como son ortogonales. Voy a igualar todo lo que está asociado al coseno y todo lo que está asociado al seno por separado. ¿Está bien? Sí, porque todas estas condiciones se tienen que cumplir para todo tiempo. Bien. Entonces, haciendo eso, lo que tenemos son 4 ecuaciones, ¿sí? 2 ecuaciones para cada set de soluciones, las que están asociadas a los cosenos y las que están asociadas a los senos. ¿Está bien? Entonces, 4 ecuaciones, tenemos ¿cuántas incógnitas? Qué simpático. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Recuerden que nuestro único dato son los K's y la amplitud de la onda incidente. Entonces yo voy a agarrar, empecemos con la más sencilla, que solamente tiene la información de los B's, que recuerden que era lo que está asociado a los senos. Y fíjense que voy a usar esta, la 2 y la 4. ¿Está bien? Y haciendo eso, o sea, lo que tenemos de la 4 es que el B reflejado tiene que ser igual al B transmitido. Lo reemplazo en esta y llego a estas ecuaciones. Como K1 más K2 por BR tiene que ser igual a 0. Recuerden que los K son positivos y distinto de 0, ¿sí? Si no, no tendría sentido.
Entonces lo que va a pasar es que para que esto se cumpla, el BR tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, como BR era 0 y es igual a BT, lo que me está diciendo es que no tengo, en esta solución, no me aparecen los senos. ¿Sí? O sea, en este caso no hay desfasajes. ¿Está bien? Entonces todo se va a escribir como cosenos. Así que por ahí es algo que podríamos haber inferido, pero siempre está bueno chequearlo. Bien, entonces me queda determinar la amplitud de la reflejada asociada al coseno y la amplitud de la transmitida asociada al coseno. Entonces, bueno, voy a usar la ecuación 1 y la ecuación 3. Acá tienen distintas maneras de hacerlo. Yo les recomiendo que hagan... por ahí uno viene muy acostumbrado a despejar una y reemplazarla en la otra, y a veces eso es medio choclo. Por ejemplo, yo lo que hice fue, agarré la ecuación 3 y la multipliqué por K1, ¿sí? A todos lados. Y lo que hice fue sumarlas, y fíjense que haciendo eso, se me va el término de la reflejada, y acá puedo despejar la transmitida en función de la incidente. ¿Está bien? Es una manera de resolverlo de millones, así que hagan la que les quede más cómodo, pero acostúmbrense por ahí a este tipo de formas de resolverlo, porque a veces es lo más sencillo. ¿Sí? Bien. Entonces fíjense que nos quedó la transmitida en función de los Ks y de la amplitud de incidente. Y de nuevo, una vez que tengo la transmitido, puedo despejar el A reflejado. Y haciendo eso, llegamos a esta expresión para la amplitud de la reflejada. ¿Sí? Entonces, nuestra solución para la cuerda es esto, ¿no? Estamos en X menor a 0, donde tenemos la soga con densidad ρ1, tengo la contribución de la incidente progresiva, la contribución de la reflejada, que ahora ya tengo determinado su amplitud, y cuando estoy mirando para X mayores a 0, o sea, donde tengo la soga con densidad ρ2, tengo esta solución, también con un coseno, progresiva. Recuerden que acá tenemos un K2, y acá tenemos K1, ¿sí? Porque estamos en sogas distintas. Y el A transmitido, acá me faltó. Ahora sí, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Franco pregunta a dónde va el igual de la función partida, x menor a 0 y x mayor o igual a 0. No, no influye. Ya es una función continua, así que si evalúo x igual a 0 acá y acá, debería ser lo mismo, ¿no? Así que si influyera estaría mal. Sí, tal cual. Bien. Entonces, ya tenemos la solución para nuestro problema en función de los datos. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar algunos límites, ¿sí? Bien. O sea, fíjense que la parte reflejada, cuánto se refleja va a depender de cómo sea la relación entre los Ks y cuánto se transmite también, ¿no? Entonces, analicemos algunos casos conocidos a ver qué es lo que encontramos. Bien. Y esto seguramente ya lo vieron, lo defino. Los coeficientes de reflexión y transmisión. Así que es básicamente qué porción de la amplitud incidente se refleja y qué porción se transmite, ¿sí? Que es básicamente dividir la amplitud reflejada sobre la amplitud incidente y dividir la amplitud transmitida sobre la incidente, ¿sí? Esto lo vieron, ¿no? Bien. Bien, entonces en nuestro problema, si hacemos eso, nos queda que el coeficiente de reflexión es K1 menos K2 sobre K1 más K2, y el coeficiente de transmisión es 2K1 sobre K1 más K2. ¿Sí? Entonces, de nuevo, un poco lo que hablábamos al principio, de qué va a depender cuánto se transmite y cuánto se refleja, de cómo sea la relación entre las densidades, o cómo es la relación entre los Ks. ¿Está bien? Entonces, vamos a estudiar algunos límites. El primero es
pensar que no hay discontinuidad. O sea, pienso que las dos densidades son muy parecidas o iguales. Entonces, ¿qué es lo que esperan en un caso donde tengo una soga toda con la misma densidad? ¿Qué es lo que debería pasar? Intuitivamente. Que no haya reflejado. ¿Está bien? O sea, si yo hago un pulso o alguna... Sí. Cuánto se refleja y cuánto se transmite debería darme un 100%. Sí. Lo que dice Flores es importante que lo vean, es que en este caso no tenemos pérdida de energía, ¿no? Entonces todo lo que la suma de lo que se refleja más la suma de lo que se transmite tiene que ser igual a lo que incide. ¿Está bien? Entonces el coeficiente de reflexión más el de transmisión tiene que ser igual a 1. Eso lo pueden chequear de acá. Súmenlos y van a ver que les da 1. Bien. Entonces, como dicen, sí, es una manera también, por ejemplo, si encontraron el coeficiente de reflexión, calcular la transmisión. O de chequear que sus cuentas estén bien hechas. Bien. Fíjense que la condición más arriba que había planteado Candela, la de continuidad. A ver si se ve. ¿Dónde estará? ¿Esto decís? Claro, ahí queda, si ustedes dividen por A sub I a toda esa ecuación, la ecuación 3, queda 1 más R es igual a T. Fíjense que hay algo, que es lo que está diciendo Franco, que van a terminar de ver justamente con esta cuenta de energía que habla Ricardo, que es lo que tiene que dar. O sea, pero la relación es eso, que 1 más R es T. Y ese signo menos se va a entender cuando hagan la cuenta de energía. Bien. Bien, entonces volvamos al límite que estamos analizando, ¿no? Yo pido que las dos densidades sean iguales. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ya habían dicho, que la reflejada sea 0 o que se transmite todo lo incidente. Entonces, fíjense que en este caso, si tengo que las dos densidades sean iguales, eso me dice que los K's van a ser iguales, en este caso. Entonces, si analizo ese límite de K2 tendiendo a K1, acá nos queda una resta sobre algo finito, esto nos da 0, y la transmitida nos queda igual a 1. ¿Está bien? Entonces, para este límite parecía que va todo bien. Entonces no hay reflejada y se transmite todo lo que incide. El otro límite que podemos analizar es, bueno, ¿qué pasa cuando ρ2 es mucho más grande que ρ1? ¿Qué se les ocurre que va a pasar? Se va a reflejar todo. Bien. Bien, o sea, espero que si la segunda cuerda es muy densa, como si fuese una pared, ¿no? Entonces queremos llegar a ese límite. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, si ρ2 es mucho más grande que ρ1, K2 es mucho más grande que K1, ¿no? Bien, entonces miro primero el coeficiente de transmisión. Entonces lo que voy a hacer para sacar el límite es, digo, bueno, saco factor común K1 y me queda K2 sobre K1. Esto, como K2 es mucho más grande que K1, puedo decir que tiende a infinito. Entonces todo esto tiende a 0. Entonces, efectivamente, para este límite, llegamos a que no había onda transmitida. Bien. Entonces, y ahora mido el coeficiente de reflexión. Hago lo mismo. Esta es como la cuenta más formal, si quieren, para calcular esos límites. Y me queda que esto, K1 sobre K2, tiende a 0.
y este tiende a 0, entonces me queda menos 1 y más 1. Entonces me quedo que el coeficiente de reflexión es igual a menos 1. ¿Qué se les ocurre cuando el coeficiente de reflexión le queda menos 1? Se refleja todo, ¿sí? Pero además se invierte la hora de... Exactamente, eso es lo que dice Facundo. Al revés. ¿Sí, no? Es lo que uno se esperaría en el problema de tengo una soga atada con una pared y qué es lo que sucede. ¿Está bien? Entonces, entendemos los dos límites de ρ1 y ρ2. Más grandes, iguales y demás. Bien. Esto lo vieron también en la teórica. ¿Qué pasa cuando uso exponenciales? ¿Sí? Mucho más fácil trabajar con exponenciales complejas que en vez de senos y cosenos. ¿Sí? Siempre recordemos que el resultado físico siempre es real, entonces en realidad siempre vamos a estar trabajando con la parte real de las soluciones complejas. ¿Sí? Pero si escribimos todas las ondas como exponenciales, todo nuestro sistema es muchísimo más fácil, ¿sí? No sé si quieren que repasemos un poco esta forma de hacerlo. Yo creo que si ya lo vieron hoy, me parece que podemos sortearlo rápido, ¿sí? Pero fíjense que en vez de trabajar con el coseno, lo reemplazo por exponenciales complejas. De nuevo, tenemos progresivas y regresivas. Mismas condiciones de contorno. Pero claramente es mucho más sencillo, ¿no? Pido la continuidad y pido que las fuerzas transversales sean iguales. Y llegamos a las mismas ecuaciones que antes, ¿no? Entonces tengo las mismas soluciones. ¿Está bien? Entonces, en muchos casos, por ahí para este problema, trabajar con cosenos y senos es fácil. En general, después se puede volver un poco más complicado cuando agreguemos más discontinuidades. Y entonces, trabajemos probablemente mejor con exponenciales, ¿sí? Es muy bello cómo en 2 renglones resolvemos lo que antes llevó muchos. Sí, y cómo nos olvidamos de bases ortogonales y demás. Está todo, ¿no? Está todo como re implícito, pero Mejoró. está como resumido. Exponencialmente. Es maravilloso. Me sorprende la ocurrencia que tienen. Aguante las exponenciales. Sí. Aguante las exponenciales complejas. Totalmente. Bien, entonces, moraleja, si bien nuestro sistema es real y nuestra solución tiene que ser real, podemos trabajar con exponenciales complejas. Así que, gol. Entonces, por ahí para este problema, es simplemente decir, buenísimo, lo hicimos más rápido. Para otros, por ahí es, ¿puedo hacer la cuenta o no? Bien. Entonces, ¿qué pasa si tengo la discontinuidad en otro lado? ¿No? Tengo que pedir las mismas condiciones. ¿Está bien? Tengo que pedir lo mismo, continuidad en x igual a L y que las fuerzas transversales sean iguales. En este caso, continuidad de las fuerzas transversales. ¿Está bien? ¿Por qué esto nos puede llegar a interesar? Bueno, en la guía van a aparecer problemas del estilo pared, soga con ρ1 y otra soga, ¿no? O, por ejemplo, esto no está en la guía, pero bueno, podría suceder, otro cambio de medio. Entonces, ante cada discontinuidad van a aparecer condiciones que tengo que cumplir. Acá van a ser estas que dijimos, acá van a ser estas que dijimos, ya estas de acá. Y acá, bueno, tengo una pared, ya sabemos qué condiciones tenemos que pedir ahí, ¿no? Entonces es importante saber que
nada, siempre tengo que pedir lo mismo. Si tengo un cambio de medio, tiene que cumplir estas condiciones. Bien. Creo que no hay ninguna pregunta en el chat, ¿no? No. Bien. Bien, bueno, eso fue toda la clase de hoy, bastante cortita, así que tienen tiempo para o más consultas o ponerse al día con la guía anterior. Yo les dejo una tarea para variar. Hagan la cuenta de la discontinuidad con x igual a L y traten de ver si recuperan los mismos resultados que tuvo Cande. O sea, ¿dónde pongo la discontinuidad? Es absolutamente arbitrario, ¿no? La puedo poner la discontinuidad en 0, en L, en 8L, en donde quiera. ¿Qué pasa si la pongo en x igual a L? ¿Cómo son esas cuentas en exponenciales? Es como ¿Cómo cambiar el origen. No debería cambiar nada físicamente. Hagan la cuenta. Y lo charlamos la clase que viene, porque va a ser importante eso. Ya que tenemos un rato, si quieren podemos charlar de la pregunta que hice antes. Volvemos No sé si hay alguna a los medios pregunta dispersivos. de Sí, la clase en primero sí. cerremos esto. Yo no entendí la segunda condición. A ver. Todo eso igual lo pasé un poco rápido en el sentido de, entiendo que lo vieron en la teórica de como la deducción. Acá. Bien, o sea, tengo que pedir, en el fondo como dice el dibujito me quedó medio, cuando lo escaneé me quedó medio, pero digo, si esta es la tensión, pónganse que este es el punto de la discontinuidad, tengo la tensión de un lado y del otro, y esta es la parte en I, no tiene que ser la misma, digamos, ¿no? Esa sería como la condición. No sé si va por ese lado o por el tema de la derivada. Y es como que pedir que en la cuerda no haya como un, no sé si se está viendo a mí mal. Que no haya como una discontinuidad en el sentido de que no sea como la soga así y que después haga algo así, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Claro. Que tienen para lados exactamente opuestos. Sí, en algún punto sí. Y después si la pregunta es, ¿por qué es la derivada? Estoy pensando que trabajando como con ángulos pequeños, entonces puedo pensar que esto es como un diferencial de phi y esto es un diferencial de x. Entonces si yo miro como esto sería diferencial de x, y cuál es la diferencia en ese punto, en ese límite, de phi. Así como con los dedos. Bien. No sé si ayuda eso. Sí, también puedes aproximarlo a la pregunta de Flor. O sea, cuando tenemos ángulos pequeños, el seno es parecido a la tangente y a su vez es parecido al ángulo. Sí, porque estás pensando que el coseno es 1. Es otra pequeña aproximación. Tal cual.
No, puede haber tensiones distintas. En este caso, como estamos trabajando con una soga, está todo sometido a la misma tensión. Pero en particular en este problema. Sí. Ustedes que la tangente de seno sobre coseno. De alguna manera, si estás en pequeñas oscilaciones, el coseno se parece a 1 y la tangente se parece al seno. Y ambas se parecen a θ. Exacto. ¿Y por qué lo escribo como la tangente? Es para poder decir, bueno, me fijo como la parte de cateto sobre cateto, ¿no? O sea, en vez de trabajar con el seno, quiero llegar a la expresión de un diferencial de phi con un diferencial de x. Por ahí, por eso la analogía con la tangente es más fácil de verlo. De alguna manera necesito pasar el ángulo a variables físicas que me sirvan para poder hacer las cuentas. Probablemente si tengo θ no me va a convenir porque tengo toda mi ecuación de Newton en phi. Entonces me conviene trabajar en phi y evidentemente la tangente es estratégicamente mejor que el seno, porque lo quiero aproximar en pequeñas oscilaciones, porque la hipotenusa es muy molesta, ¿no? Son mejores los catetos. Exactamente. Eh, Había cosas en el medio que quería leer, pero me... Sí, estaba yendo para arriba porque había una interesante. Miguel había dicho que T1 era diferente de T2. Sí, vamos a trabajar, la clase que viene vamos a seguir con una clase más de esto y vamos a ver cosas en donde si bien estás en gases y no es exactamente tensiones, pero vamos a poder hacer cosas diferentes de T1 y T2. Y también habían preguntado el ejercicio de la masita que está en medio de la cuerda. Esa es un ejercicio de la guía. De hecho, si podés, Cande, pasar la guía, que quería hacer unas aclaraciones, que la tenés ahí. Subí. Vamos desde el ejercicio 1 en adelante, Dale. porque hay un montón de ejercicios que pueden encarar, después van a tener que saltear algunos y... Las pueden pensar igual, las que se tienen que saltear, si tienen ganas de mirarlo con cariño. Pero El sí. ejercicio 1, el ejercicio 2, ejercicio 3, Esto un poco ya lo hicimos. son todas cosas que son casi repaso de lo anterior mezclado con lo nuevo. Todo el ejercicio 4, 5, 6, 7 son todas cosas que pueden hacer solos. O sea, de todo lo que dio Cande pueden ir aplicándolo. Son muy simples y rápidos. En el 7 es como aparece lo que la pregunta de Milton, si quieren. Claro. Viene por ese lado. Ejercicio 8, ahí frenamos en el ejercicio 9. Ejercicio 9 y 10, si no me equivoco, son ejercicios que estaría bueno que los piensen, pero los vamos a encarar en 2 clases. O sea, la clase que viene no. ¿Ya lo vieron en la teórica? Claro. Pero lo vamos a mirar con un poco más de detalle después. Hoy es viernes, sería el viernes de la semana que viene, ¿no? Exacto. Sí. Y después, el 11 en adelante, son exactamente todo lo que estuvo contando Candela, 11, 12, 13, ese es el de la masita, 14, hasta ahí, con lo que tienen de Candela podrían encarar. 15 y 16 son los ejercicios que vamos a tratar de pensar cómo se encara todo esto, en vez de en cuerdas, en gases, la clase que viene. Pero todos los primeros ejercicios son muy conceptuales, rápidos y cortitos al pie. Sí, fíjense que este ejercicio, dentro de todo, también fue cortito. En cuentas y en resolución. Así que por ahora venimos bien. Sí, eso lo tengo que corregir, Luciana. Ahora lo corrijo y lo vuelvo a subir, por las dudas. O sea, tenía que quedarme una progresiva y una regresiva. Y acá esto, para que lo vuelva a mostrar. Acá. O sea, lo correcto sería... Y acá va un más.
¿Alguna otra duda o vamos con el desafío de Milton? Bien. Milton. Sí. No sé si quieren decir algo más. Igual me anoté, me las dejé anotadas algunas respuestas que habían mandado en el momento. Y voy a empezar por ahí, mientras pueden ir mandando por el chat nuevas respuestas. Pero, bueno, la primera respuesta fue Mauro, que decía que es por la dispersión de la luz. Ya vamos a hablar de la luz y de medios dispersivos o no dispersivos en la luz. Yo pregunté específicamente por sonido porque, en principio, un medio puede ser dispersivo para algunas cosas y no para otras. Puede ser dispersivo para algún rango y no para otras cosas. Pregunté específicamente sonido. Sonido en el aire. ¿Sí? O sea, ondas mecánicas en el aire. Entonces, lo de la luz está bueno el comentario. Dejémoslo para un poco más adelante, ya vamos a hablar. Después Valen puso sobre los truenos que primero se escuchan los graves. Yo no, o sea, no, digo, no estoy tan seguro. O sea, en mi vida, salvo que tenga algo para medir y vea que ciertos agudos llegan después, a simple habido pelado, yo no detecto que después de los graves me lleguen unos agudos. Quizás alguien que tenga mejor oído sí. No lo sé. Franco Salazar, porque hay dos Francos que comentaron, puso que en la guitarra sería raro que se escuchen a distintos T. Y eso está buenísimo, porque eso ya es algo de la vida cotidiana, ¿no? En la que ya algo nos está diciendo. O sea, voy a agarrar la guitarra ya que estamos. Sí, ya si la vamos a hacerlo bien. Uno en la guitarra, o en el piano, o en donde sea, está acostumbrado a tocar acordes. O sea, varias notas al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, recién toqué un acorde de sol, digamos que la nota principal es sol, pero estoy tocando como 6 notas al mismo tiempo, porque estoy tocando todas las cuerdas de la guitarra, cada una con una nota distinta, que suman en total un sol decorado como mucho más lindo que tocar simplemente el sol en una cuerda. Pero mi experiencia no es que cuando yo toco un acorde en la guitarra o cuando yo toco un acorde en el piano, yo no escucho, primero me llega la nota más grave, después la más aguda, después la... Yo las escucho todas juntas, las escucho como un acorde. No se me desarma en el aire. ¿Sí? Ahora, de nuevo, un medio puede ser dispersivo en una distancia... O sea, un medio puede ser dispersivo, digamos, en una frecuencia y no en otra. Un medio puede ser dispersivo muy poquitito, ¿sí? Cosa que si yo pongo la guitarra muy lejos, quizás ahí empiezo a percibir la diferencia. No lo sé. En principio, esa experiencia cotidiana no me está confirmando algo experimentalmente. No es una muestra experimental muy concisa. Lo que sí me dice es que por lo menos, si es dispersivo, es tan poco dispersivo que en el campo cercano no lo vamos a detectar. Y nada, después habló de la sirena de la ambulancia, que pusieron en el grupo algo del efecto Doppler. Yo no sé si te referías a eso, Inés, o a otra cosa. Y Franco Robertino puso que dispersivo porque a mayor distancia se escucha menos, que eso tiene que ver con otras cosas que después vamos a ir hablando. O sea, ojo que quiero que quede quiero que quede claro el concepto de dispersión, que es que distintas frecuencias viajan a distintas velocidades, no que se disipe la energía. ¿Sí? Que eso es de lo que está hablando Franco, que también va a haber, después vamos a hablar de la disipación de la energía. Estoy leyendo lo que pusieron ahora en el chat. Pensando, yo no sé la respuesta igual a lo que decís, Milton, pero
Estaba pensando porque con el tema del sonido, que siempre estamos bastante cerca de cualquier fuente que produce sonido. Si no empieza a pesar el factor este de la pérdida de energía y que nos llega tan suave que con algo que te llega tan suave ya no sabes si te llegó primero agudo o grave o qué llegó. Estoy pensando cuando hay un terremoto, pero igual se propaga por la tierra, ¿no? Pero si los Sí, medidores de sismos, si se dan cuenta por ahí, si llega antes El, las vibraciones de terremoto de baja o de alta frecuencia. el terremoto entiendo que la Tierra es recontra dispersiva para el terremoto. Sí. Em, tengo entendido eso. Y lo del aire yo tampoco sé la respuesta. No sé la respuesta de si a grandes distancias uno podría percibir eso. Sí, me gusta el ejercicio de pensar esto de la vida cotidiana, de llevarlo a la vida cotidiana y decir, por lo menos es suficientemente no dispersivo como para que yo no lo detecte. En mi experiencia de tocar el piano, de tocar la guitarra, de hablar, porque uno, o sea, si yo te hablo y fuera dispersivo el aire, te llegarían antes mis sonidos graves que mis sonidos agudos y escucharías como más extensa la voz, como si fuera un más seco, pero yendo, agudizándose cada vez más. Tal vez habría que pensar qué pasa en Es los importante recitales. del efecto Doppler. Sí, que eso sí es bien potente ¿Cómo, y Luz? no se puede ir bien lejos. Tal vez habría que pensar qué pasa en un recital. Sí, eso está bueno. Sé que en el recitales hay correcciones cuando son muy extensos, pero tienen que ver con muchos factores, no solamente con Por eso, dispersión. no sé, habría que pensarlo un poco, no sé de eso. Sí. Están buenos los comentarios sobre el efecto Doppler, pero que ahí Matías Julieti responde por qué no depende de si el medio es dispersivo o no, pero más allá de eso, lo complejo de pensar, de meter dispersión cuando hay efecto Doppler es que la fuente de sonido se está moviendo. Entonces ahí tenés eso también. Acá estamos hablando de una fuente que esté quieta, que nuestra separación es la misma entre la fuente y nosotros, y queremos ver qué llega primero. Si además la fuente se está moviendo, bueno, ahí está el tema del efecto Doppler también. Por eso es un poco más complicado. Y como bien responde Matías, bueno, también pasa con la luz y también pasa en vacío. Pero bueno. El efecto Doppler, igual, o sea, para mí, yo no lo veo como algo tan complicado. Para mí se puede hablar hasta divulgativamente del efecto Doppler y es interesante. Después sí tiene como su complejidad cuando uno se mete con luz y con relatividad y con cosas por el estilo. Ya hay efectos Doppler más complicados que otros. Pero digamos, para hablar de sonido y efecto Doppler, hay bastantes videitos que lo tratan muy bien y que tienen imágenes. Para mí dibujándose se ve perfecto. Ahora leo los comentarios que veo que me están poniendo. Quería también mostrarles, pasarles un videito que se los dejo el link nada más, no lo vamos a ver en vivo, que es está en inglés, es lo único, o sea, este no tiene subtítulos como el otro que pasé, pero bueno, quien lo pueda ver lo va a disfrutar mucho y es una consecuencia de que el agua, por ejemplo, sí sea dispersiva. Y está muy bueno. Un avión de guerra. Esos que vuelan bajito como los de Malvinas. Ahí pasa que si estás lo suficientemente lejos, se pierde eso. Uy, no sé, Franco, de lo que me estás. No, nunca tuve esa experiencia. Mirá, no sabía. Y lo otro que quería mostrar es un poco una visualización de medios dispersivos y no dispersivos, que la hizo el profesor de la otra comisión, Echemendi se llama. No, el ayudante, que vos me pasaste su guía. Pablo Echemendi. Sí. Pablo Echemendi, que está muy bueno. O sea, después podemos ver si lo subimos a un colado, si le pedimos permiso. Pero en principio tenemos acá dos paquetes, uno que se mueve, o sea, dos paquetes de onda, digamos. Estos son sumas, digamos, uno le puede hacer un Fourier y es una suma de frecuencias, como las que estamos trabajando siempre. Pero se ve la diferencia entre un paquete que se mueve en un medio dispersivo y el paquete que se mueve en un medio no dispersivo. Y fíjense cómo, para empezar, o sea, más allá de que uno se atrasa con respecto al otro,
hay un movimiento interno en el dispersivo. Uno no puede decir, bueno, todo tiene una misma velocidad, ¿sí? Sino que se va generando como un movimiento acá adentro que tiene que ver con esto, con que algunas frecuencias se están moviendo más rápidas que otras y y la fase entre ellas se va modificando y van generando todo esto que en la suma se ve como un movimiento dentro del mismo paquete. La dispersión es un resultado propio de cada medio y uno lo modela proponiendo que la velocidad depende de la frecuencia. Es decir, o dicho de otra manera, que cada frecuencia que compone el pulso tiene una velocidad de propagación diferente. Entonces lo que vos haces es que cuando componés un pulso, usás muchas frecuencias, cada frecuencia se mueve a una velocidad distinta y entonces empieza a como abrirse la forma de ese pulso. Fíjate que en el dibujito que estaba en la animación que tenía Milton recién, los dos pulsos arrancan con la misma forma y sin embargo, además de ese Milton, de que parece que hay un movimiento interno alrededor de la verde que no sucede en la azul, la verde se va como ensanchando, mientras que el azul está siempre igual, se propaga como un rígido, por decir una manera, ¿sí? Ese ensanchamiento a grandes distancias haría que uno pierda el pulso. ¿Está bien? Y eso es lo que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado que hace un pulso en una cuerda y si pretende que la cuerda tenga kilómetros, el pulso no va a llegar, porque se está dispersando la onda, ¿sí? Y a eso que se ve entre el verde y el azul, que es lo que dice Milton, que tiene como una oscilación interna, es lo que Candela explicaba tan bonito como la velocidad de grupo y la velocidad de fase. Fíjense, o sea, voy con ese detalle de luz. Dale, Maga, perdón. No estoy leyendo lo que dijo Inés en el chat, pero nada, no importa, después lo hablo. No, que con respecto a esto que dice Luz, de la velocidad de fase y la velocidad de grupo, la velocidad de fase es como la más simple de entender, ¿no? Porque uno tiene como todo el paquete moviéndose juntos y a eso le llamamos velocidad de fase, como en el azul. Ahora, en el verde, no puedo definir una velocidad de fase muy precisa, o sea, sí puedo definir como un valor medio en el que se mueve todo, pero no hay algo muy... o sea, no hay un rígido moviéndose, ¿no? Entonces uno empieza a tener problemas con esa definición de la velocidad de fase, de que se mueve toda la onda junta. Y lo otro que quería decir... Para definir ahí la velocidad de fase, lo que haces es hacerla envolvente y te fijas cómo viaja, como decía Candela hoy, la cresta de la envolvente. La envolvente más o menos es siempre la misma y uno va viendo cómo crece, pero además hay como una velocidad interna de la onda, ¿no? Lo otro que quería decir es que si bien Luz decía, o sea, esto se modela para cada medio, acá fíjense que Pablo usa un modelo muy simple, que es esto de acá, que pone para la relación de dispersión, ¿no? Siempre la relación de dispersión era con la velocidad de fase, ahora la relación de dispersión entre omega y k va a ser distinta, pero me refiero muy simple porque lo único que usa es un Taylor, ¿no? Y eso... A órdenes bajos vale para cada medio. Uno puede tener cosas más complejas, más simples, pero digamos, un Taylor orden 2 no está suponiendo nada increíble. Una cosita también que se dijo en el chat, también comentario de Inés, de que en la teórica habían dicho que en definitiva cualquier medio es dispersivo. Depende también eso, en qué distancias uno está analizándolo, en qué rango. Que no sea dispersivo es medio como la aproximación de oscilador armónico. Mientras siga valiendo la aproximación de oscilador armónico, va a seguir siendo no dispersivo. Pero bueno, va un poco de la mano. Una cosa que yo quería aclarar de la clase de Candela, no sé si podés poner, Candela, el PDF donde haces lo de los esfuerzos de corte, porque es una duda que surgió el cuatrimestre pasado, donde justamente está todo lo del seno y la tangente. Que esa aproximación de pequeñas oscilaciones no es pequeñas oscilaciones
respecto del cero de toda la cuerda, de la posición de equilibrio de la cuerda total, sino es pequeñas oscilaciones punto a punto. Claro. Sí, ¿Sí? fíjate que Entonces, está yo me medida paro en desde este ahí. punto y me fijo que la oscilación alrededor de ese punto sea chiquita. Me paro en el punto de al lado y hago lo mismo. Me fijo que no haya, pero eso no significa que no pueda haber una fluctuación más grande de toda la cuerda en general, sino que tengo un movimiento suave de la cuerda en cuanto a tensión, o en cuanto a fuerza. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Y por ahí de ahí también explica un poco el dφ de X. Yo estoy Claro. mirando en un entorno de la discontinuidad, entonces me fijo en un diferencial de X y veo cómo cambia ese diferencial a 2 puntos, como es el phi. Ahí va. Bueno, creo que sí, eso, como que la función fuerza sea suave punto a punto, tal cual. ¿Damos por iniciado el fin de semana? ¿Ustedes qué opinan? No sé ni qué hora es. Creería que sí. Así descansan un poco después de tanto TP y demás. Sí. Helado. Algunos descansan, otros se pueden hacer ejercicios. Hay Yo distintas tengo que formas de estudiar, descansar. me tengo que poner al día. Así que yo también estoy cursando. Estoy fundida yo. Seguimos grabando.